nosotros esta mañana para poder conversar con ella. Alejandra Matus, especialista en golpes periodísticos, gran colega, compañera. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a este debate oftalmológico. Muy bien, gracias. Bien. Tú también eres corta. Ale, existen los lentes bifocales también. ¿Viste? Que son los que uso yo. Esos son buenos, sí, me gustan a mí también. Sí, porque con la edad uno ya las tiene todas, de cerca, lejos, ¿Viste? medio. No soy la única. Ale, en todo caso tú te ves muy joven, ¿ah? Hoy día en la mañana estábamos nosotras en un chat de periodistas también. Uy, que andan, y cuando andan vi la edad que tienes, no puedo creerlo, Gaya. ¿Qué onda? 54 años tengo. Sí. ¿Cuánto tienes, Alejandra? 54 años. Ah, eres como de la generación de mi amigo acá arriba, Daniel. Así es. Muy bien. Oye, vamos al grano. Se ven los dos muy jóvenes. No, ¿para qué? Muy jóvenes, feo, ¿para qué qué? feo. Yo era compañero de su hermano, que quede claro, su hermano es más chiquitito que yo. Ah, sí. Sí. Y un gran abogado. Muy Oye, bien. vamos al grano porque hoy, Alejandra, despertamos con este reportaje que hiciste para La Voz de los que Sobran, que se llama La Furia de Roberto, pero que habla sobre el primer denunciante de abuso sexual contra un jesuita chileno. Cumplió 15 años intentando que la Compañía de Jesús se haga responsable del daño que le hizo el sacerdote fallecido Juan Miguel Leturia y del que le provocaron las autoridades de esa congregación, quienes están como que se han dedicado a encubrir cada uno de los casos de abuso donde están vinculados a algún sacerdote jesuita. Ale, cuéntanos sobre el reporteo, digamos. ¿Te costó mucho dar con las personas, con sus testimonios y enfrentarte al poder? Porque, digamos la verdad, los jesuitas son una congregación que tiene mucho poder en nuestro país. Sí, yo también tenía una pregunta ahí, pero que lo explique mejor la ley. Sí, bueno, no debo decir que no tuve obstáculos para reportear en el sentido de que alguien me impidiera buscar la información. Pero efectivamente, como son acciones de baja intensidad, es una historia que se reconstruye con mucho testimonio y siguiendo la pista de la repetición de conductas, de la repetición de personajes. No son actuaciones burda, digamos, no es que alguien va con un maletín, digamos, pero son actuaciones a escondidas, sobre todo a escondidas de las víctimas, y que van teniendo un resultado común. El resultado común es que la justicia no investiga los casos y que cuando hay sanción canónica, como los casos que se relatan en el reportaje, tampoco nadie sabe. Entonces, la sanción canónica en el fondo tiene un efecto reputacional, ¿cierto? Porque nadie va preso, pero el efecto reputacional es que la comunidad sepa que esa persona cometió abuso sexual, por ejemplo, Claro. Y tome los resguardos debidos, sobre todo en una congregación que tiene muchos colegios y cuyas residencias donde se han recluido estos sacerdotes además están contiguas a los colegios o en el colegio mismo. Oye, sí. Y eso tampoco sucedió. Entonces, a través de la entrevista de este primer denunciante que me cuenta el dolor y el daño que ha sufrido por el maltrato constante desde que denunció la primera vez, la indiferencia de la justicia y las excusas que se han dado a mi juicio pobres por parte de la institución, y que hasta el día de hoy sigue sin recibir una respuesta adecuada para la gravedad del delito del que fue víctima. Alejandra, yo te quería preguntar un par de cosas. Lo primero, una cosa más como tu percepción respecto de esta congregación en particular. Los jesuitas en Chile siempre tuvieron, perdón por decirlo así, pero buena prensa. De hecho, me acuerdo que en el contexto de muchos escándalos que iban apareciendo y denuncias, en el mundo como cercano a ciertos jesuitas, insisto, con buena prensa, existía algún nivel de orgullo de sentir que eran los únicos que estaban un poco al margen de estas
estas denuncias, ¿no?, de abuso sexual. Sin embargo, bueno, el tiempo ha ido demostrando que también muchos de sus algunos ilustres personajes, digamos, de la misma congregación, sí están involucrados en esto. Yo quería saber si eso, de algún modo, si también esa red que siempre tuvieron, ¿no?, ese buen nombre que siempre tuvieron, ha sido un factor para poder entender por qué han ido dilatando con tanto éxito el esclarecimiento de algunos casos. Y lo último es algo que está al final del reportaje que también me llama mucho la atención, que es más técnico, pero muy elocuente, esto de la imposibilidad que existe en Chile de separar los delitos. El primer delito y el delito del encubrimiento, digamos, ¿no? Y poder investigarlo de manera separada. Como entiendo, en tu mismo artículo dice, sí sucede, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, digamos. Hay dos cosas que quisiera que tú pudieras elaborar. Bueno, respecto, primero por la red, dame un segundo. Sí. Espérame un segundo. Sí, es que la detalle lo doméstico como todos nosotros. Porque cuando uno está en su casa... Yo puedo explicar algo respecto a lo que está diciendo, preguntaste, Mauricio. Lo que pasa es que respecto de un delito, en cualquier delito, las tres situaciones en que puede encontrarse alguien respecto a ese delito son autor, cómplice o encubridor, ¿ya? Esas son las calidades que tiene una persona respecto de un delito. En Chile no se puede investigar el encubrimiento de un delito, solo eso. O sea, no, vamos a investigar el encubrimiento, sí, no. Tú tienes el delito y de este delito tú tienes tres situaciones. O eres autor, o eres cómplice o encubridor. Y pero si el delito fue consumado, sí. Por eso la pregunta consumado, claro, tentativa o la calidad, porque las calidades de un delito, o sea, el delito se investiga como un todo, con sus calidades, digamos, claro, si fue consumado, si fue con tentativa o si fue frustrado, y las calidades también de los participantes, autor, cómplice o encubridor. Respecto de ese delito, no hay investigaciones distintas del hecho mismo. Claro, lo que pasa es que, tal como tú dices, en Chile se investigan los hechos particulares, lo que facilita que, por ejemplo, si una organización quiere, digamos, encubrir o tomar medidas que interfieren precisamente con la investigación de esos delitos, en general no quedan, no se investigan, porque no es una participación directa en el delito. En el caso, por ejemplo, en el caso de abuso sexual de un sacerdote, el encubridor sería el que actúa directamente encubriendo ese delito en particular en el momento en que se comete o, digamos, aledaño a eso. Pero si años después alguien borró una prueba, como ocurre en este caso, que se le resetea el computador en la residencia donde está, eso no se investiga. ¿Por qué no se investiga? Porque, como responde la compañía a través de su departamento de comunicaciones, sí, la justicia ya investigó y sobreseyó el caso. Entonces, tú no puedes ir a denunciar que hubo un encubrimiento del que te enteraste posteriormente, porque la causa está cerrada. Claro. Y tal como señala Stingo, Daniel, perdona, te conozco el apellido. La justicia no va a investigar separadamente el encubrimiento de un delito. Si el delito original la justicia lo considera prescrito, bueno, da lo mismo entonces si alguien lo encubrió. Eso es lo distinto que ocurre en otros países, donde el encubrimiento, las acciones de encubrimiento y de obstrucción a la justicia son delitos por sí mismos. Se investigan cuando se descubren, independientemente que el delito haya ocurrido antes. Eso sería lo deseable, situaciones que se arrastran desde hace mucho tiempo, como es el caso de abusos sexuales de hace 35, 40 años. Claro, ahí ha habido tiempo suficiente como para, distraer la mirada o directamente ocultar información o encubrir, que es lo que hemos visto en prácticamente todos los casos vinculados a abusos sexuales de sacerdotes de la Iglesia. También los propios provinciales entrevistados para que dieran respuesta de su actuar, dicen, bueno, en ese tiempo no habían protocolos, habían otros criterios, y entonces
pero el daño y el delito, el daño a las víctimas se produjo igual, porque la víctima no ha cambiado su percepción del daño porque la ley no lo haya considerado en su momento. Entonces yo creo que es un problema que tenemos social y que se aplica a la Iglesia Católica, a las congregaciones, pero también se aplica a otras organizaciones, a la corrupción en general, a la corrupción, porque la corrupción requiere la connivencia de distintos actores, y tú para investigarla necesitas también castigar severamente la obstrucción a la justicia, porque si no te sale gratis. Y esa obstrucción tiene consecuencias en que el caso no se investigue. Entonces me parece a mí que en este caso la respuesta que da la Compañía de Jesús, ahora lo estamos haciendo bien, ahora hacemos investigaciones con personajes externos, no investigan los mismos sacerdotes, colaboramos con la justicia, en fin, pero ¿qué pasa con los provinciales de esa misma compañía, porque no son ajenos a ella? Claro. Que hicieron otra cosa distinta. Tú no puedes decir que empezaste hoy día, tienes una historia para atrás. Alejandra, quedó en el aire la otra pregunta, que era como si tú sientes que... Sí, el hecho de ser jesuita en Chile, con la buena prensa que siempre tuvieron, dificultó la... Claro, yo no tengo ninguna animadversión contra la Compañía de Jesús. De hecho, mi hijo, hasta antes de venirme, estudiaba en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Son muy amigos la congregación de los periodistas, la Universidad Alberto Hurtado organiza, diría yo, la única premiación periodística, o por lo menos la más prestigiosa en Chile, de reportaje. Entonces, claro, en general los periodistas conocemos jesuitas independientemente de nuestras creencias o no creencias. Y así también sucede en el ámbito político, como se cuenta en el reportaje, pasaban por la casa de Renato Poblete, la casa donde alojaba Renato Poblete, las más diversas autoridades del país, a quienes se les hacen reuniones privadas, encuentros privados. Los jesuitas fueron asesores de Ricardo Lagos, dirigen organizaciones que reciben fondos públicos para, por ejemplo, en temas de pobreza, en temas de infancia. Entonces, obviamente, que tienen una red de poder, y una red de poder que uno puede valorar el efecto positivo que tiene en muchos ámbitos, pero eso no excusa ni debe usarse como argumento para que uno mire para el otro lado cuando se usa con otros fines. Ya, pero el tema es si esa red de poder, Alejandra, no sé si me ha respondido, pero claro, el tema es si esa red de poder funcionó exitosamente para dilatar el esclarecimiento de la verdad en casos que vinculaban a jesuitas, a diferencia de lo que pasó con otras congregaciones. Yo creo que aquí podemos leer una parte cuando Roberto se querella, ¿no es cierto? Dice: Roberto contrató un abogado chileno para que lo representara y este se contactó con Alfredo Echeverri, quien entonces representaba a los jesuitas. La compañía suspendió a Leturia y lo recluyó en una residencia jesuita junto al Colegio Alonso Valle, pero sin informar ni interna ni públicamente la razón de la medida. A través de ese abogado me ofrecieron una indemnización millonaria. Yo pregunté, ¿y va a haber sanciones a los responsables? No, pues me dijo mi abogado, el dinero es a cambio de cerrar el caso. Yo me negué, no acepté el dinero. La jueza del Tribunal del Crimen no me citó. Entonces decidí presentarme por cuenta propia en el tribunal. La actuaria no me quería interrogar. Tuve que ponerme pesado para que lo hiciera. Y después, la titular del tribunal, la jueza, me hizo pasar a su oficina y me dio a entender que yo quería sacarle plata a la compañía. Señora jueza, le dije, si estoy aquí es porque me negué a aceptar la indemnización que me ofrecieron en forma ilegal y quiero que se investigue, recuerda Roberto. Menos de 3 meses después, la jueza sobreseyó el caso por falta de méritos. Por simple casualidad, el día que se tomó esta resolución, el abogado Juan Pablo Hermosilla hacía antesala en el mismo tribunal y se encontró con el abogado Echeverri, a quien conocía porque había sido socio de su padre. Le pregunté en qué andaba. Yo ni siquiera sabía del caso, todavía no existía la Fundación para la Confianza. Me dijo, es que hay una acusación contra los jesuitas. Vine a pedir el sobreseimiento y creo que lo voy a lograr. Al salir me dice, lo logramos, sobreseimiento y archivo, levantando los brazos en actitud de triunfo. Yo no procesé bien el tema en ese momento. Con el tiempo me di cuenta de que su papel como abogado había sido echarle tierra al caso. En diciembre de ese año la Corte de Apelaciones confirmó por unanimidad el sobreseimiento.
yo creo que ahí hay una no sé si les parece, pero es como una clara muestra de la influencia y cómo también influenciaron incluso en los tribunales, ¿no, Ale? Claro, como decía, la red de poder de los jesuitas incluye jueces, incluye jefes policiales, incluye mucha gente que tal vez ni siquiera necesita que alguien lo amenace o le ofrezca algún incentivo, sino que simplemente por sentirse parte de la familia jesuita va a tratar de, entre comillas, ayudar cuando hay un caso que los afecte. No es lo mismo, no es la misma suerte, o sea, pongamos en la balanza, no es la misma suerte que corrieron los jóvenes acusados de desórdenes públicos en la Plaza de la Dignidad, que todavía muchos de ellos están presos sin haber sido siquiera acusados de ningún delito. Es obvio que, como dice el abogado Juan Pablo Hermosilla, la justicia en Chile tiene una vara distinta cuando se trata de personajes poderosos que cuando se trata de personajes sin poder. Yo creo que lo que queda claro es que esa idea de la excepcionalidad jesuita que se ha establecido como los jesuitas como una congregación que actúa distinto en este tipo de casos no es tal. Es cierto que han reconocido los casos y que han creado departamentos para recibir las denuncias, pero al leer los testimonios de un ex sacerdote que cuenta cómo fue manipulado para obstruir la acción de la justicia, claro. Queda claro que muchas veces es parte de una campaña más bien de imagen que una voluntad real. Si los jesuitas hubieran tenido una voluntad real de que el caso de Roberto se investigara, no hubieran mandado a Alfredo Echeverry a sacar el sobreseimiento en tiempo récord, porque además, tal como cuenta él, tuvo que obligar a la actuaria para que le tomara declaración. Y eso que Roberto tampoco es una persona sin recursos, él mismo es abogado, viene de una familia de muchos recursos económicos, tuvo recursos económicos para contratar ese abogado. Claro. Cuenta que después contrató por lo menos a otros 50 abogados para que tomaran el caso y todos declinaban. O sea, si eso no es tener influencia, no sé qué puede hacer. Que increíble cómo funciona el poder en nuestro país. A mí eso no deja de sorprenderme. La verdad, y además cómo funciona en el mundo entero también, cómo estas redes de poder de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, van como moviendo las piezas, pero no pagan sus abusos, digamos, y ese abuso de poder enorme en contra de quienes son alumnas o alumnos de estos colegios es súper. A mí cuando yo leí el reportaje como que me dolía la guata de pensar en eso, en estos cabros que eran citados a una sala para que les midan sus partes. Y claro, porque ¿qué haces tú en una situación? Paciencia de todo el mundo. Claro. Había uno que publicaba fotos. Sí, ¿qué es eso? Claro. Al frente de la oficina del rector, que era Fernando Monte. Yo creo que el argumento de que eran otros tiempos llega hasta cierto nivel, porque yo creo que cualquier tiempo. O sea, no me imagino estudiando en una escuela de letra y número como donde estudié y que un profesor publicara fotos de mis compañeros desnudos, hubiera quedado la escoba. O sea, claro. No creo que los criterios hayan cambiado tanto. Las definiciones judiciales han cambiado, pero yo creo que en cualquier momento las personas saben que un profesor no puede sacarle fotos desnudos a los niños y ponerlas en un pizarrón. O sea, ¿quién puede encontrar que eso es normal? Yo, de verdad... ¿Quién puede encontrar que eso es normal o que no es reprochable o que no amerita que hagas algo? O sea, lo que las víctimas reclaman es que los jesuitas, que precisamente tienen este discurso de ser más cercanos al dolor del hombre, a la víctima, a la sociedad, ¿cómo no ven el dolor de esos niños
traumados de por vida. O sea, hoy día Roberto es un hombre maduro, pero no ha podido dejar las terapias psicológicas porque es una marca de por vida, no solo el abuso sexual, sino el maltrato después de la compañía. Cuando él fue a denunciar esto ante el provincial Guillermo Baranda, lo sacó a empujones de la oficina a la víctima. Entonces, y después manda a cerrar el caso. Entonces, claro, ahora dice, bueno, hubo una investigación judicial y se sobreselló como que si la compañía no tuviera nada que ver ahí, como si Alfredo Echeverri hubiera llegado por cuenta propia a cerrar ese caso. Como si la investigación canónica que se inició, de la que nunca le informaron a la víctima, nunca lo interrogaron, tampoco hubiera sido, se nos pasó. Ya te pedimos perdón, ¿por qué sigues molestando? Ese es como la conducta. Y sobre lo mismo, entre la respuesta que, por ejemplo, da Fernando Montes, otro jesuita muy, muy apreciado, admite, en el caso de este sacerdote en particular, haberlo encontrado durmiendo en un colchón inflable y su cama estaba siendo ocupada por un menor de edad que no estaba desnudo, como si eso marcara alguna gran diferencia, que según Montes no estaba desnudo. Claro, pero estaba en calzoncillo y con una camisetita, un niño, estoy hablando de un niño, al lado de un hombre que en otros testimonios también se le reconoce un problema con el alcohol, por no decir que era alcohólico. Era el mismo autor de los abusos contra... Bueno, Fernando Montes dice que eso fue lo único que vio y que lo que hizo fue recoger a este niño, lo fue a dejar a la habitación que le correspondía en la residencia y volvió donde estaba este otro caballero y lo retó muy fuerte. Dijo que eso no se hacía, que estaba muy mal y que nunca más. Y parece que ahí quedó más tranquilo y él, a la hora de los testimonios, ahora, que se escuchan hoy, digamos no, pareciera que su conciencia, como él bien dice, queda tranquila con haber hecho lo que hizo. ¿Qué opinión te parece a ti, Alejandra, esa respuesta de Fernando Montes? Eso es lo que me parece, que ahí está precisamente el problema, en que no veían que hubiera un problema. O sea, sí es cierto que Fernando Montes no vio que hubiera un problema, o sea, hoy día debería no decir que hizo lo que correspondía, sino que debería decir que falló gravemente a este muchacho. Le falló gravemente a él y a todos los otros niños, porque Leturia siguió haciendo clases en el colegio. Leturia siguió, porque esto fue en 1989. Y Leturia recién recibió una sanción en 2005 cuando Roberto fue a denunciar el caso. O sea, desde 1989 a 2005, ¿cuántos niños más abusó Leturia? Y Fernando Montes y los otros provinciales miraron para el lado. Ese es el tema. Y no solo miraron para el lado, Valenzuela, Eugenio Valenzuela, que después sale por denuncias en contra de sí mismo. Valenzuela le resetea el computador a Leturia, no se hace cargo de la investigación canónica, y toma a este otro sacerdote para que interfiera y también bloquee otra denuncia contra el sacerdote Raúl González. El provincial previo, Guillermo Baranda, manda la investigación, hace la investigación a Roma y se la encarga a Juan Ochagavía, que no le toma declaración a la víctima, pero sí usa este mismo sacerdote, que me cuenta, que le hace escribir una carta denigrando a la víctima para mandarla a Roma. Eso es increíble. Entonces eso, esas son las conductas que quedan fuera del escrutinio judicial con distintos argumentos, o que está prescrito, o que no está asociado a un delito suficiente. Estos hechos los denunció Roberto a Roma, y en Roma le dicen que son demasiado genéricos, que no son investigables. Entonces, ¿quién investiga al final? ¿Quién se hace cargo? Y eso es lo que reclama Roberto. A mí no solo me abusó Leturia, lo abusó toda la institución que lo maltrató y le bloqueó la posibilidad de que el caso sea analizado judicialmente y de que respondan quienes hicieron esta maniobra para añadir el desprestigio sobre el abuso sexual. Él fue desprestigiado públicamente. El senador Gabriel Valdés salió a desprestigiarlo públicamente en el mismo momento en que la compañía le decía al Vaticano que su denuncia era verosímil.
Entonces no se entiende, y eso es lo que explica el sacerdote que entrevisté, que es muy distinto lo que pasa adentro y que hay conductas que se pueden definir como sectarias, porque es muy distinto lo que pasa adentro, el discurso interno, con la cara que se muestra hacia afuera. Alejandra Matus, gracias por este tremendo reportaje. Te voy a leer algunos comentarios de la gente a esta hora. En YouTube, Carlos Muñoz dice: estos periodistas hacen labores de inteligencia mucho mejor logradas que la policía. O sea, Daniel Besoaín dice: llega a ser desesperante la cantidad de corrupción que hay en este país. No hay una institución que se salve. Iglesia, Senado, Cámara de Diputados, Carabineros, Ejército, Sename, Poder Judicial, etcétera. Alba González dice: es terrible lo de la Iglesia Católica y lo hablo porque yo, gracias a mi hija, impedimos que fuera más grave. Vicente Mardones: imagínense Cristian Prej ayudando a las familias de los desaparecidos en tiempos de la dictadura y a la vez aprovechándose de los jóvenes sexualmente. A río revuelto, ganancia de pescadores. En Twitter, La Decadente con Brillo dice: escucho a Alejandra Matus y es inevitable recordar lo que pasó en el Colegio Santa Úrsula de Maipú, de niñas, y las acusaciones de abuso a la madre superiora que arrancó a Alemania y después, bajo pretexto de cáncer terminal, no se siguió investigando. Sonia Bravo: se pasaron, chiquillos, gracias por tocar el tema de los sobrevivientes con tanta altura de miras, dice. Un gran abrazo a Alejandra Matus. Alejandro Antonio: 54 años Alejandra Matus, ojalá no sea publicidad engañosa. Admirable conservación. Admirable conservación del especialista en golpes periodísticos. ¿Cómo se notan los beneficios de sus genes diaguitas? ¿Cómo dice conservación? Sí, los genes diaguitas. Sí, eso es. Susana Cárdenas dice: recuerden que los jesuitas fueron los que crearon los primeros colegios en América. Llegaron con Valdivia, tienen el dinero y el poder para tapar todo. Me acuerdo el otro día que hablábamos que nuestro sistema judicial viene de los Borbones. Contactos. Bueno, podríamos decir que nuestro sistema educacional también viene de esa época. Oye, en que los jesuitas se hicieron cargo. Tiene los contactos que fueron muy estrechos, muy valiosos y aparentemente muy convenientes en época de la exconcertación, no nos confundamos. Además, Julio Palma dice: la nueva Constitución debe derogar el concordato para que los clérigos sean juzgados penalmente sin tanta traba desde el Vaticano. Mimi Echeverría dice: voy a decir algo, red de poder de la curia de la Iglesia Católica, porque eso es muy distinto en iglesias base y hay que hacer esa distinción. Muy bien, Mimi, me parece una súper importante distinción. Alejandra Matus, como siempre es un agrado conversar contigo. Esta mañana amanecimos con uno de sus famosos golpes periodísticos. Muchas gracias y la verdad creo que esto es periodismo, es estar sobre el poder y las distintas esferas del poder. Y en este caso, ¿no es cierto?, uno que está muy arraigada en todas las instituciones chilenas. Gracias, Ale, un abrazo enorme para ti. Nos vemos el domingo, Alejandra. ¿No? Nos vemos el domingo, por lo menos en Pauta Libre. No sé si vas a estar en la mesa también. Sí. Después lo conversamos. Bueno, si me invitan boys. Si me llaman boys. Como la banda de Redolé. Si me llaman boys. Ah, de veras. Qué buena. Redolé, ídolo. Ídolo, grande Redolé. Un abrazo, nuevo, Ale. Ojo. Sí, se viene disco nuevo de Redolé. Listo, salió, está en Spotify. Tiene una canción preciosa con el Pancho Sazo. Hoy mismo Spotify. Al Ministerio de Cultura. Eso. Oye, escúchenme bien y atención a profesores y asistentes de la educación